de ubicarme en el tiempo y el espacio en el cual se habló, por supuesto hace ya aproximadamente 2000 años, más de 2000 años. Y es bueno cuando nos ubicamos en el tiempo en el cual se habló la palabra del Señor en una y otra situación, y trasladar luego la situación a nosotros, pues es necesario utilizar la imaginación, la mente, todo lo que el Señor ha puesto a nuestro alcance, porque esas palabras escritas o pronunciadas hace más de 2000 años a un pueblo con situaciones, con otras condiciones, otra historia, otra geografía. Entonces traerla para nosotros de alguna manera tenemos que ubicarnos y poder extraer de ella lo que el Señor les quiso decir y ahora cómo aplicarla para nuestras vidas. Porque si hay algo que es vigente para siempre, es la palabra del Señor. Como dijo el Señor mismo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Entonces es bueno saber que, aunque eso está escrito, aunque fue pronunciado hace más de 2000 años, sin embargo tiene vigencia hoy para usted y para mí. Y entonces de alguna forma trae alivio a nuestros corazones, porque no es igual en algún momento leer alguna historia de algún escritor antiguo, de algún poeta antiguo, de algún filósofo antiguo, y querer transmitir a la gente de hoy sus enseñanzas. Nunca es igual, pero la palabra del Señor es viva y eficaz. Amén. Así que vale la pena que prestemos atención. En el tiempo que el Señor habló acerca de estas cosas, había multitudes que lo seguían. No sé cuánto le llamaban multitudes, sin embargo pudiera inferir de que cuando se habla acerca de que el Señor multiplicó 5 panes y 2 peces, y en aquel tiempo comieron por lo menos 5000 personas, de 5 panes y 2 peces, lo que quiere decir que cuando había multitudes que seguían al Señor, ciertamente eran multitudes. Amén. Así que habría una multitud escuchando hablar al Señor, pero en medio de esa multitud no solamente había personas anhelando escucharlo, saber qué mensaje traía, anhelando una buena palabra, anhelando sanidad, porque Él sanaba, anhelando liberación, porque traían a personas endemoniadas delante de Él y Él las libertaba, anhelando escuchar algo que trajera paz a su corazón. Pero también había otro grupo de personas. Había un grupo de personas que siempre estaban tratando de ver en qué acusaban al Señor de algo. Había un grupo de personas que estaban buscando la manera de asesinar al Señor y querían escuchar algo que saliera de la boca del Señor, que contradijera el libro de la ley, que contradijera el libro de Moisés, los profetas, que contradijera algo de lo que ellos habían guardado durante toda la vida. Así que ellos están pendientes qué va a decir el Señor acerca de los mandamientos que ellos imponían sobre las personas, porque usted y yo sabemos que no solamente ellos se pegaban a 10 mandamientos, sino que ellos habían creado por lo menos más de 600 mandamientos más. Imagínese por un momento que usted se levante bien temprano en la mañana y sepa que ese día tiene que transitar por la vida con las diferentes situaciones que enfrenta y diga, oye, me toca tener cuidado de 613 cosas diferentes, aparte de guardar los 10 mandamientos, de que yo no haga algo que pueda ofender, entre comillas, a Dios, porque ellos habían inventado 613 mandamientos más que supuestamente ofendían a Dios. Así que imagínense por un momento a las personas que querían ser agradables delante del Señor, de personas que realmente quisieran buscar a Dios, de personas que querían honrar el nombre del Señor,
que no conocieran mucho acerca de lo que estaba escrito, sino lo que ellos les transmitían. Y como lo que les transmitían todas estas cosas eran personas de autoridad, eran los maestros de la ley de su tiempo. Entonces no solamente le transmitían: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no robarás, no matarás, no adulterarás. En fin, no solamente transmitían los 10 mandamientos, sino, aparte de eso, y me imagino que sacarían allí una lista muy larga de mandamientos. Eso más esto, 600 y tantos mandamientos más. ¿Cómo se podía sentir alguna persona que quisiera ir a la sinagoga, que quisiera ir a donde se reunían para enseñar las cosas que supuestamente los podían acercar a Dios? Una persona de esas, voy a utilizar la palabra, de buen corazón, se sentiría muy abrumado con tantos y tantas cosas que tenía que guardar. No sé cómo hacer para poder acercarme a Dios. No sé cómo hacer para que desde que me levante no hacer algo que ofenda el corazón de Dios, porque tantos mandamientos, tantas cosas que guardar. No toques esto, no veas para allá, no comas aquello, no hagas lo otro, no mires de este lado. O sea, demasiadas cosas. Así que cuando el Señor está en medio de ese pueblo y ellos están observando al Señor también le dan el nombre de maestro, y no era cualquier maestro. Y se dan cuenta que lo que el Señor está hablando no se parece en nada a lo que ellos están acostumbrados a oír. Están acostumbrados a oír solamente cosas que lo llegan a cargar y cargar más y más. Cada día se sienten más cargados. Y no es que ellos eran todos buenos. En realidad, como dijo el Señor en algún momento a un joven que le preguntó: ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Maestro bueno. El Señor le dijo: nadie es bueno. ¿Por qué me llaman bueno? Bueno es Dios. Así que no era que hubiera gente tan buena, pero no significaba que no había personas que anhelaban algo mejor. De manera que ellos viven un tiempo donde han pasado por lo menos 400 años, donde no han escuchado una voz profética, hasta que aparece Juan el Bautista. Ellos como nación ya no habían escuchado que Dios había enviado más profetas, porque los profetas eran los que Dios levantaba para entregarle un mensaje a ese pueblo, para alertarlos, para advertirlos, para que se acercaran a Dios. Los mensajes de los profetas no tenían que ver con más cargas, sino las que ya se les había entregado, como aquel que entrega uno de los profetas, creo que Malaquías, cuando le dice al pueblo: ya Dios te ha declarado lo que es bueno, ¿qué quiere Jehová de ti? Solamente, y ahora un solamente uno imagina que es algo pequeño, pero en ese solamente involucra algo gigantesco. Solamente hacer justicia, ¿qué más? Hacer misericordia y humillarte delante de Dios. Ese solamente involucra eso: hacer justicia, amar misericordia, humillarte delante de Dios. Luego pasan 400 años y no escuchan más nada como nación. Aparece Juan y comienza Juan a predicar acerca del reino de los cielos que se había acercado, acerca de la necesidad de volver el corazón a Dios. Tampoco Juan viene inventando cosas. Juan no viene inventando más mandamientos, los mandamientos que ya Dios les había entregado. Pero hay un pueblo que está de espaldas al Señor, pero también hay un pueblo que está muy cansado, están agotados emocionalmente, espiritualmente,
Están agotados quizás, si usted está agotado emocionalmente, usted está agotado físicamente. A veces la gente está cansada en la mente y eso va a incidir sobre todo su físico, su cuerpo. Se va a agotar, se va a cansar. Así que consigue un pueblo muy cansado. Pero mire, hay un mensaje maravilloso. Y el mensaje maravilloso es que Él viene abriendo camino para el Señor, abriendo el camino de aquel que viene a hacer algo grande para el pueblo, abriendo el paso del gran rey que viene después de Él. Muchos escucharon a Juan, no todos entendían, no muchos entendían. Aunque multitudes salieron a bautizarse, dice la palabra del Señor que salían por multitudes a bautizarse, entre comillas, entre malos y buenos, salían a bautizarse. Y cada quien quería escuchar qué debía hacer después de bautizarse. En algunos casos, Juan le dijo a algunos que extorsionaban al pueblo que se conformaron con el sueldo que tenían. Yo no sé si tenían un buen sueldo o un mal sueldo como la mayoría de la gente en Venezuela. Pero lo cierto es que les digo, confórmense con lo que están ganando. Él no roben a nadie. A lo mejor no les digo que no podían pedir aumento de sueldo, pero sí les digo, no roben a nadie, no extorsionen a nadie. Es no solamente bautizarse, era que tenían que volver el corazón a Dios. Porque ellos están escuchando que el reino de Dios se había acercado. Probablemente para ellos la palabra reino de Dios no era otra cosa que pensaron en el tiempo del rey David, en la dinastía de David, pero sobre todo en el tiempo de David. Y ellos consideraban que si ese era lo que Juan estaba hablando, pues valía la pena estar a la expectativa de que se había acercado el reino de Dios y que si ya ellos iban a dejar de estar subyugados por el gobierno romano, pues había que salir a bautizarse, había que acercarse, había que ver qué era lo que iba a acontecer, porque estaban cansados de estar realmente siempre subyugados en mucha pobreza, en mucha miseria, en estar sometidos, en tener miedo y anhelar. El que tiene miedo, el que tiene temor, el que está cansado de situaciones, ya sean políticas, ya sean sociales, morales, X, quiere libertad, quiere cambios positivos. Y querer cambios positivos, pues es algo que es valedero. Ellos tienen en su mente que probablemente que Dios va a hacer algo. 400 años que no se levanta un profeta a la nación y se levanta Juan diciendo todo esto y enfrentando a Herodes, imagínense, y lo llevan preso. Usted y yo sabemos que le cortaron la cabeza. Entonces ellos tienen en la mente, si Juan se enfrentó a Herodes porque tiene un mensaje, este realmente es un profeta, se atrevió a enfrentar a ese gobernador, se atrevió a permitir que lo llevaran a la cárcel, no se achicopaló porque lo llevaron, él estaba cumpliendo lo que le mandaron a hacer. No creo que porque ustedes y yo cumplamos lo que nos mandan a hacer, estamos metidos en una burbuja de cristal que nada malo va a pasar. Sí pueden pasar cosas. A Juan le cortaron la cabeza. Le aseguro que mientras estaba preso, seguro que oró, era un hombre que oraba, pero sencillamente ya había cumplido la parte que le correspondía. Y una vez que cumple la parte que le correspondía, que si mal no recuerdo fueron 6 meses de ministerio, y lo llevan preso y le cortan la cabeza, algunos otros hubiesen pensado, yo sé que Dios le va a dar la victoria, porque algunos se nos mete en la cabeza que la victoria que Dios nos da es que nunca pase nada malo según nuestra forma de ver las cosas. Si usted y yo hubiésemos estado en el tiempo de Juan, cuando lo llevan preso por hablarle de esa manera a Herodes, usted y yo no lo hubiésemos estado reunidos un miércoles en el culto de oración pidiéndole a Dios que saque a Juan de la cárcel, se lo aseguro.
siervo Juan, que lo saquen de estar preso, él estaba haciendo tu voluntad. Y de repente, usted y yo escuchamos que hay una fiesta en el palacio, y que después de la fiesta en el palacio, lo que se corre es, la cabeza de Juan fue entregada en una bandeja de plata a la hija de Herodías. ¿Qué hubiese pensado usted? ¿O hubiese pensado yo? Oye, Dios no nos dio la victoria. Oye, el diablo se salió con la suya. ¿Saben que el diablo no se sale con la suya nunca cuando Dios está siempre pendiente de todas las cosas? El diablo no se salió con la suya porque le entregaron la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata a la hija de Herodías. El diablo no se salió con la suya. Dios se salió con la suya. Dios cumplió el propósito en la vida de Juan y a través de la vida de Juan. Ya Dios había abierto el espacio. Ya había allanado el camino para Jesucristo. Había hecho su trabajo. Ahora Juan estaba en la presencia del Señor. Ahora estaba Cristo predicando y debido al trabajo que hizo Juan, multitudes seguían a Jesús. Así que había hecho un buen trabajo. Hagamos un buen trabajo. Pase lo que pase y venga lo que venga. Nosotros estamos en las manos del Señor. Amén. Así que usted está en victoria hoy en medio de su situación, en medio de si está atribulado, usted está en victoria porque Cristo es nuestra victoria. Amén. Así que multitudes siguen al Señor porque Juan ha hecho el trabajo que le correspondía. Multitudes están detrás del Señor. Están esperando qué es lo que va a decir Jesús. Porque Juan habló acerca del reino venidero. Y en algún momento dijo, cuando se acercó Jesús, aquí está del que yo les hablé, del que ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. No soy digno. Pero este es de quien yo les hablé, que Él es antes que yo. Él es más grande que yo. Que era necesario que yo menguara para que Él creciera. Que yo sea menos conocido, que Él sea más conocido. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Bendito sea Dios. Así que la gente está pendiente. ¿Qué va a decir ahora? Algunos pensaron, seguro, los que creyeron, seguro el que Él es el que va a tomar el reinado. Seguro que Él es el que, yo no sé cómo va a ser para derrocar al gobierno romano, no lo sé. Pero Él seguro es el próximo rey de Israel. Y todos estaban pendientes acerca de que cómo Jesús iba a tomar el reinado. Habían visto a Jesús hacer algunos milagros. Habían visto a Jesús repartir peces y panes. Algunos no entendieron cuando se hizo el milagro. No todos estaban cerca para saber. A lo mejor algunos pensaron que tenían suficiente dinero para mandar a comprar muchos panes para darle a todo el mundo y muchos peces. Pero los que estaban cerca sí sabían que Jesús había hecho un milagro y que de alguna forma sobrenatural había hecho de que se multiplicara aquella cantidad de peces y panes. Pero había otros que desde que Jesús llegó estaban tratando de hacerlo caer en algo. Cuando escuchan a Jesús hablar acerca de este tema que hemos leído, cuando dice que Dios ha determinado revelarse a los pequeños, revelarse a personas que al parecer de aquellos que se consideraban los grandes de su tiempo, los grandes ministros de su tiempo, no había venido precisamente a revelarse a ellos, sino dice a los pequeños, a los de menos, en el caso de ellos, a los de menos condiciones. Y dice, sí, Padre, porque así a ti te agradó. ¿Saben que cuando el Señor se le revela a personas como usted o como yo, se debe a que Él quiere hacerlo, Él quiso hacerlo, Él determinó hacerlo, no a personas de precisamente de altos estudios, aunque los hay, gracias al Señor, no a personas de
sobrenombre, sino a personas como usted y como yo se le revela y Jesús puede decir: sí, Padre, porque así a ti te agradó. Así que si hoy usted ha estado adorando al Señor y lo ha hecho en espíritu y en verdad, se debe a que al Señor le agradó revelarse a usted, a su vida, y revelarse a mí, a mi vida. Él quiso revelar que Él es el Hijo de Dios. Él quiso revelar al Padre en cada uno de nuestros corazones. Y cuando nosotros venimos a adorar al Señor con convicción, escuchen, a veces no tenemos ganas, pero tenemos convicción. La convicción está por encima de las emociones. Las emociones fluctúan. Sus emociones y las mías pueden fluctuar de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo. Pero las convicciones internas dadas por el Espíritu Santo nunca van a fluctuar. ¿Por qué? Porque tenemos la vida que nos da el Señor dentro de nuestro espíritu. Y aunque en la carne podemos estar muchas veces cansados, fatigados, debilitados, el espíritu no se va a debilitar así como así. El espíritu debe adorar porque conoce a aquel a quien adora. El espíritu adora, ¿sabe por qué? Porque Jesús dice: porque Él puede revelar a Dios el Padre, a aquel a quien Él lo quiera revelar. De manera que cuando adoramos al Señor con la revelación que da Jesucristo, creo que aunque el cuerpo esté cansado, el espíritu está vivo y adora al Señor de verdad, verdad, lo adora en espíritu y en verdad. Y esos son los adoradores que busca el Padre que adoren. No dependen de su cuerpo físico. A veces no tienes ganas ni de pararte porque estás cansado. Yo a veces estoy allá afuera, allá atrás. Estoy sentada porque estoy cansada, me duelen las piernas, porque hice muchas cosas, caminé mucho, me duelen las rodillas y no me paro. Eso no significa que no adore al Señor. Algunos hace rato no se pueden arrodillar porque le duelen las rodillas. Eso no significa que no pueda adorar al Señor de verdad, verdad. La adoración de verdad, verdad, la que yo siempre le llamo de verdad, verdad, es la adoración del Espíritu. Yo imagino que una persona que es muda adora al Señor. Si lo conoce, lo adora aunque no tenga voz. Una persona que no tiene la capacidad auditiva porque la haya perdido o nunca la tuvo, adora al Señor. Porque Cristo le ha revelado al Padre, sabe a quién está adorando. No depende de nuestro cuerpo físico, aunque lo utilizamos para manifestar lo que está dentro en muchas ocasiones. No le estoy diciendo que nunca manifieste la adoración, la alabanza, la reverencia con el cuerpo físico. Lo que estoy queriendo transmitir es que no siempre depende del cuerpo físico, es del ser interno que está dentro de nosotros. Amén. Así que Jesús le habla a aquella persona y le está diciendo: el Padre quiso revelarse, y los que lo querían matar, los que lo querían señalar, estaban pendientes de lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? Porque ellos han estado fuera del proyecto de Dios, porque Dios no los incluyó. Sencillamente no los incluyó desde el momento del mismo nacimiento de Jesús. Él no los incluyó. ¿Quiénes fueron a ver a Jesús a donde lo tenían en el pesebre? Fueron los grandes líderes religiosos. No, ni uno solo estaba incluido. Ellos estaban, cuando uno dice, ensimismados en sí mismos. Ellos estaban ensimismados en sus muchos sacrificios. Los sacrificios ya solamente eran algo externo, no había nada interno, eso era un cascarón vacío. Pero hacían los sacrificios, pero entre comillas guardaban las ordenanzas, la ley, pero ellos estaban vacíos. Así que cuando el Señor se reveló y envía a aquellos hombres, aquellos ángeles que le hablan a los pastores, ¿quiénes eran los pastores? La gente más humilde, la gente más sencilla, la gente que no podía estar metida allá junto con aquellos grandes jerarcas
la iglesia, aunque me imagino que en su momento iban. Me imagino que en su momento iban a la sinagoga, pero Cristo no se les reveló fue a ellos, sino a los de más humilde condición. Así que cuando Cristo está hablando, aquellos grandes jerarcas están escuchando y el Señor los está diciendo por ellos. Te revelaste, Padre. Nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Padre se le quiera revelar. Nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Padre quiere revelarle al Hijo. Así que Dios había revelado a su Hijo, eran aquellos pastores que estaban por allá en una montaña, llenos de olor de oveja, sucios quizás, pero ahí estaban y Dios quiso revelarse a ellos. Así que Jesús sigue su discurso y sigue conversándole a aquellas personas que están agobiadas con múltiples cargas y les dice: vengan a mí todos aquellos que estén trabajando y cargados. Vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Leía acerca de que cuando Dios en el tiempo antiguo le entregaba un mensaje a un profeta, la palabra significaba o profecía o carga. Una de las dos significaba lo mismo, porque el profeta se sentía cargado hasta que entregaba el mensaje, porque la profecía generalmente, por no decir todas, incluían grandes juicios a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Así que todas las profecías de las cuales se habla allí, que los profetas se levantaron para hablar, siempre iban a estar imbuidas de juicio, imbuidas de que el Señor estaba enojado, pero que también el pueblo, si se acercaba a Dios, Dios lo iba a perdonar. Dios nunca habla solamente de juicio y de enojo. El Señor habla de gracia, misericordia y perdón, porque Dios es bueno. Así que se habla de que el profeta se sentía cargado porque tenía que entregar una carga a causa del pecado del pueblo y que tenían que oír que iba a haber juicio. Y que ese juicio, bueno, generalmente era de que iban a ir cautivos, o que otras naciones venían y los asediaban y quemaban las casas y mataban hombres, mujeres, niños, y a nosotros se nos llevaba cautivos. Y que el pueblo tenía siempre el llamado era que el pueblo vuelva el corazón a Dios. Así que Jesús, ellos conocen este lenguaje. Ese lenguaje ellos lo pueden asimilar fácilmente cuando Jesús les dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, los que han escuchado los mensajes de los profetas antiguos, que están cargados, saben que ellos están bajo el gobierno romano, porque así Dios lo dispuso a causa del pecado de ellos, y por eso están agobiados, por eso ellos están oprimidos socialmente, oprimidos económicamente, oprimidos espiritualmente. Ese es el pueblo que está escuchando el mensaje del Señor. Eso no significa de que en este caso los que escuchan hoy el mensaje del Señor en algún momento se pudieran identificar, aunque no estamos en el tiempo del Imperio Romano, pero el mundo sigue estando cargado. El mundo sigue estando en situaciones caóticas en la mayoría de los países. Si no hay algún tipo de caos, hay otro tipo de caos. Algunos dicen: oye, tal o cual país, ahí a la gente sí le va bien. No, en los países europeos, algunos de los países europeos, la gente le va bien. No a todos. Porque no todo lo relacionado a la economía es lo único que debe importarle al ser humano. Hay sitios donde económicamente hablando puede que sea desde algún punto de vista mejor, porque tienen algún tipo de administración mejor que los pueblos latinos. Y en este caso voy a usar nada más Venezuela. Puede que tengan una mejor economía porque pueden administrar de una mejor
de una forma provechosa los bienes de la nación. Pero no solamente hay cargas económicas, hay otro tipo de cargas. Hay cargas sociales, hay cargas morales. Y muchos países que, aunque tienen buena economía, lamentándolo mucho, en el sistema moral o social del país no es lo mejor. Entonces también aquellas personas se sienten oprimidas, se sienten cansadas, sienten que no tienen salida a sus necesidades, porque mucha gente tiene dinero y yo diría en algunos casos eso es todo lo que tiene, le faltan otras cosas de suma importancia. Así que Jesús les está hablando a ellos y les está hablando en este caso a una nación que por donde le metieran el ojo estaba en una situación terrible, caótica, en una situación que lo oprimía. Y Él les está diciendo, vengan a mí. Imagínense por un momento aquellas personas que están escuchando a Jesús porque lo quieren matar, porque tienen el negocio de la religión judía en sus manos. Y Jesús está diciéndole a aquellas personas que lo escuchan, que están oprimidas, que se sienten cansados, mientras que los que están al frente de los asuntos espirituales tienen negociaciones con el gobierno romano, porque las tenía. El pueblo está en suma desesperación, no están contentos, no están felices, están oprimidos. Tienen cargas espirituales, morales, sociales, de todo tipo. Y están escuchando a alguien que ya tiene el nivel para decirlo, porque ya se ha dado a conocer, porque ya han visto en él virtudes, porque han visto el poder del Señor, porque han visto maravillas de parte del Señor, porque el Espíritu Santo ha dado testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, y que escuchen decirle a un pueblo, vengan a mí, todo aquel que esté trabajado, que esté oprimido, que esté cargado, yo lo voy a hacer descansar. Mire, yo le aseguro, iglesia, que Jesús no predicó eso en un púlpito como este. Tampoco hizo un llamado al altar. No había manera. Él está al aire libre. Pero las personas están escuchando un mensaje que está traspasando su espíritu, traspasó su mente, traspasa su alma, le llega al corazón. Le dice, yo los voy a hacer descansar. Yo les voy a dar un yugo más fácil. Mi carga es ligera. Oye, eso se parece como que usted estuviera trabajando, por decirle alguna ilustración, que usted esté trabajando en un sitio donde lo único que tiene que hacer es cargar piedras muy pesadas y debe hacerlo 8 horas o más horas, porque hoy, como estamos en este país, ya los trabajos no son de 8 horas, ahora son de más horas y sigue siendo un sueldo mínimo. Pero entonces dice, usted tiene que cargar piedras y ponerlas de aquel lugar para aquel lugar, pero vamos a poner las 8 horas que son supuestamente las legales de donación. Y las piedras varían de peso, 5, 10, 15, 20, 40 kilos. Dice, wow, ¿cómo yo voy a trabajar 8 horas pasando piedras de acá para allá? Y de repente usted tiene meses o años haciendo ese trabajo. ¿Cómo se sentiría? Y horrible, agotado, muy agotado. Pero de repente alguien se para y le dice, le estoy ofreciendo un trabajo diferente. Yo voy a hacer el trabajo juntamente con ustedes. Vengan conmigo, vengan a mí los que están agotados de ese trabajo. Y yo les estoy ofreciendo un mejor trabajo. Yo les ofrezco un mejor sueldo. Es más, yo voy a hacer el trabajo con ustedes. ¿Y cuál es el requisito? Que vengan todos los que quieran, todos los que estén cansados y agobiados. ¿Cuántos creen ustedes que se van a pasar para el otro jefe?
algo pasaste, ¿verdad? No, ese. Dice, oye, ¿qué pasó con el otro jefe? Yo estoy agobiada, yo estoy cansada. Cada día estoy peor. No hay nada que me estimule a seguir. Mire, uno para hacer algo tiene que estar estimulado, esa es la verdad. Usted no va a hacer un tremendo trabajo si no está estimulado. Así que ellos escuchan, yo los hago descansar. Y la palabra descanso en este aspecto significaba, yo los voy a salvar. Vengan a mí los que están agobiados con tantas exigencias, con las que le montaron encima los falsos ministros que los habían, con todos aquellos mandamientos que también se los pusieron allí como si fueran dados por Dios, como si fuese Dios el que los hubiese inspirado. ¿No creen que las cosas falsamente inspiradas? Porque hoy día mucha gente dice, el Señor dijo esto, el Señor dijo aquello, el Señor me mostró, el Señor... un poco de cosas sin sentido. Eso no es nuevo. Eso ha sucedido siempre. Así que la gente cansada, cargada, para quererse salvar, queriendo cumplir cuántos requisitos legalistas había, y de repente escucha que Jesús le dice, vengan a mí los que estén cansados de eso. Vengan a mí los que están agobiados con eso. Yo los voy a salvar, dice el Señor. Mi yugo, lo que yo vengo a proponerle, es fácil. Oye, ¿y qué tan fácil es? Lo que yo les propongo es fácil. Mi carga no lo van a tener encorvados con tanto peso. Mi carga es ligera. Si usted hoy se siente muy cargado con las cosas del Señor, le voy a decir algo, esa no la puso el Señor. Porque la carga del Señor es ligera. Porque su yugo es fácil. Caminar al lado de Cristo es la cosa más extraordinaria que nos puede pasar a nosotros como iglesia, como seres humanos. Es la cosa más divina que hay caminar al lado de Cristo. Su carga es ligera. Él vino a llevar tu carga y mi carga. Él vino a dar su vida por ti y por mí. Nos resta caminar al lado del Señor. Él dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánta gente hoy cansada dentro de las mismas congregaciones? Yo no me imagino, yo puedo venir aquí físicamente cargada, y lo he venido, pero cargada de peso físico, que estoy cansada, pero cargada espiritual. Mire, mañana se va a cumplir 40 años que dije, bueno para el mundo y vivo para Cristo. Él ha llevado todas mis cargas, todas, absolutamente todas. Mueve ese arroz para acá. Lo puedes tumbar con el... Puedo venir a veces cansada emocionalmente, situaciones, y quién no las pasa. Usted no se ha cansado emocionalmente. Todos nos cansamos de lidiar con una cosa, de lidiar con otra, con muchas situaciones, a veces propias y a veces no son propias, pero hay que ayudar a llevar las cargas los unos con los otros, ayudándonos los unos con los otros, y nos cansamos y nos agobiamos físicamente, pero sabemos en quién vamos a descansar, porque nuestro Señor es bueno, nuestro Señor tiene compasión de nosotros. ¿Sabe que a veces no tenemos compasión? Es entre nosotros mismos. A veces puede acontecer que tenga que hacer algún tipo de cosa porque no van a entender lo que tú sí entiendes, mi Señor. Tú sí entiendes mi cansancio, tú sí puedes entender mi carga emocional. Hay quienes no la van a entender. Y como todo me es lícito, pero no todo me conviene, entonces hay cosas que hay que seguir adelante. Pero no porque, oye, para que me vean, no, sino ahí el apóstol Pablo dijo esto y yo lo voy a aplicar para este lado, dice así: si en comer carne, está muy caro, no es una cosa. Si en comer carne le es ocasión de caer a tu hermano, no lo hagas. Eso
Y no lo quiero explicar porque puede que haya gente que nunca ha venido y de repente, oye, yo no entiendo eso. En algún momento lo que no entiende es no entenderá después. Pero la mayoría lo entiende. Si el comer carne le ocasiona a tu hermano caer, no lo hagas. Hay situaciones que hay que estar porque a mi hermano le va a hacer ocasión de caer. No al Señor, no a mí o no a ti. Pero por amor a otros hay que avanzar en cosas, aunque estés cansado. ¿Me expliqué? Oye, gloria a Dios. El que no entendió, pregúntele al que dijo amén. Pero es así, iglesia. El Señor no le pone carga a nadie que no pueda llevar. Si el Señor le puso una carga a usted o a mí, es porque usted y yo la podemos llevar. Y Él nos va a ayudar a llevarla, aunque la podemos llevar. ¿Qué le parece? Si no hay nada más maravilloso, como le dije, que caminar en el yugo de Cristo. Cuando la carga pesa mucho, cuando tu yugo no es Cristo. Si mi yugo no es Cristo, claro que me va a pesar, me van a sacar como si usted me está sacando la chicha. Pero Cristo jamás lo ha hecho. Él está llevando mi carga. El que lleva el mayor peso es Él. Y Él me está enseñando a caminar juntamente con Él. Y por eso mi vida está descansada. Cuando yo siento que estoy más cansada de lo normal, en un aspecto de cargas que vienen a mi vida, yo empiezo a examinar y yo digo, ya, porque lo que está escrito, y ahí es probable que yo esté pegada. El Señor nunca se pega, ¿no? Entonces cuando examino digo, ya, esta no me la puso el Señor. Esta fue que quise ayudar a alguien y se salió del yugo y me la dejó a mí, así que agarré su cargo. Yo quería ayudar, no que me dejen su cargo. Así que cuando el Señor viene a nuestras vidas, viene a ayudarnos, viene a bendecirnos, viene a animarnos, viene a socorrernos, no a darnos más peso. Si usted venía al Señor y estaba cansado del pecado y no sabía cómo salir de él, ya Cristo murió en la cruz para librarte y para librarme de todo aquello que me cargaba. No puedo llevarlo en mi mente, oye, lo que yo hice hace 40 años, yo no me lo perdono. Y por favor, ¿usted se imagina gente bautizada cargando los pecados de antes de conocer a Cristo? Nuestro descanso no es el día sábado. Nuestro sábado, que significa descanso, se llama Cristo. Hay que descansar en Cristo. Los pecados que he cometido en mi humana debilidad, mi descanso sigue siendo Cristo. Venid a mí, dice el Señor, los que estén trabajados y cargados, yo los salvo, dice el Señor. Yo los hago descansar. ¿Cuánta gente cansada en el ministerio? ¿Quién es usted que la gente porque esté en el ministerio no se va a cansar físicamente? ¿Sabe qué? Yo leía la otra vez, no sé cuánto tiempo hace, pero sé que lo leí. Yo sé que está en la Biblia. ¿Dónde? No sé, pero eso está allí. Los sacerdotes, el ministerio sacerdotal, levítico, me imagino que eran todos ellos, tenían un tiempo de trabajo en el templo. No era que todos se lo pasaban ahí, eran muchísimos, eran muchos, y había que ir por turno, exceptuando el sumo sacerdote. Tenían que ir al templo y tenían que cumplir con todo lo relacionado a los sacrificios, a las ordenanzas del templo. Era mucho trabajo, muchísimo. Pero luego, cuando esa gente cumplía 50 años, le decían, váyase a descansar. No era que ya no adore a Dios, no era de que no le sirviera al Señor, o que ya había dejado de servir, sino que venía otro grupo, que también eran de la tribu de Leví, que estaban llamados para servir, y que ya estaban teniendo más frescura, tenían fuerza, tenían salud, tenían vigor. En otras palabras, no me toque a mal, no estaban viejos,
Así que estaban allí para hacer los trabajos que ya esta generación, que ya tenía 50 años, ya lo había cumplido. Ya habían hecho los trabajos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una generación joven que tiene fuerza, que tiene vitalidad. Y no es que los que ya cumplieron cierta cantidad de años no van a trabajar. Pero no espere que haga todo lo que puede hacer el joven que tiene energía, que tiene vitalidad. Para algo tiene la fuerza. El viejo tiene experiencia y el joven tiene fortaleza. Y yo diría que juntos son dinamita. Pero lo que le toca al joven, haga lo que le toca sin mirar para atrás. Eche para adelante en el nombre del Señor. Así que digo, los viejos decimos, amén. Los que tienen más de 50 digan, amén. Es que hay bastante. No sé qué, oye, ¿por qué? ¿Y por qué yo subo toda la montaña? Y los hermanos también, porque estamos cansados, ya fuimos. Porque te toca. Y al que le toca, le toca. Y nosotros nos animamos, vayan, generaciones jóvenes, vayan, trabajen, ánimo, adelante, sirvan al Señor, denle lo que el Señor les ha dado. Me toca. Entonces nosotros nos ponemos, oye, ¿no te acuerdas cuando íbamos para el Parque Caixa, cuando amanecíamos en las vigilias, cuando nos íbamos después del culto los domingos para allá arriba a organizar todo eso y regresábamos? Si lo hicimos, algunos no saben que lo hicimos, sí lo hicimos. Levanten la mano los que lo hicieron de mi edad, sí lo hicimos. No nos vean feo, pero ya no duelen los talones ni las piernas. Le toca a ustedes, les toca. Caminen, avancen. Pues no les voy a caer bien a algunos, pero no importa. Pero es así. Así que el Señor les dijo a aquel pueblo, venid a mí, los que estén trabajados, ¿y qué? Cargados. Yo los haré descansar. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Hoy puede que usted esté cansado en algunas situaciones, pero físicamente nos cansamos. No me diga que esté cansado espiritualmente, porque ya en Cristo descansamos. Pero puede estar cansado emocionalmente, sí, a veces nos cansamos emocionalmente, como les dije, por diversas situaciones. Y cuando nuestra mente está cansada, también el cuerpo se resiente, como un todo. Pero aún ahí en esas emociones, el Señor hoy te dice, ven a mí, ven, estás trabajando, estás cargando. Yo quiero hacerte descansar. Mira, una vez María y Marta invitaron, las hermanas de Lázaro invitaron a Jesús para su casa. Usted se sabe ese pasaje bíblico. María y Marta, yo me imagino que estaban bien contentas arreglando todo lo relacionado a la visita del Señor. Y una vez que llegó el Señor, Marta diría, oye, hice bien todo lo que iba a hacer. Pero Marta siguió trabajando. Y voy a ubicarme como si estuviera sentado a una mesa del Señor, y ahí se sentó al lado de ella María. Y Marta camina para allá, camina para acá, arreglando todo. Voy a pensar como si fuera en este tiempo. Vendría y se metía en la cocina, abría la nevera, lo volvía a cerrar, pasaba para allá, pasaba para acá. Dios mío, arreglaba otra en la cortina, le buscaba otro lacito. Listo, y el Señor ya estaba allí. Así que María vino de circuncida. Señor, así que tú eres una persona que juzga correctamente. No te da cosa que Marta puro ahí sentada al lado tuyo y yo soy la que estoy, que hago y hago y hago. No es mucho hacer, precisamente es lo que agrada al Señor, aunque hay que hacer. Pero una vez que ya hicimos, hay que sentarse a los pies del Señor. Así que le dice el Señor, Marta, yo me lo imagino, Marta, tú estás afanada, tú estás cansada, tú estás agobiada. Tienes mucho trabajo, muchas cosas.
Pero Señor, lo estoy haciendo para ti. Ni siquiera me estás prestando atención de todo lo que estás haciendo. Tú lo estás haciendo para mí, pero no me estás atendiendo a mí. A veces nos pasa, iglesia. A veces nos pasa. Todo lo que tengo que hacer para el Señor, pero no me he sentado al lado de Él. Y le digo, tú estás agobiada, tú estás cansada con tanto trabajo. Una sola cosa te es necesaria. Esa que está haciendo tu hermana, María. Ella ha escogido una buena parte y ¿sabes qué? Yo no se la voy a quitar. Cuando tú y yo servimos al Señor, claro que hay mucho que hacer, hay mucho que poner en orden, pero una vez que ya eso está listo, hay que sentarse a los pies del Maestro, hay que sentarse a oír al Maestro. Y una vez que lo oímos, mire, yo después que escucho al Maestro, después que escucho su voz, se me prende el deseo de adorarlo, bendito el nombre del Señor, porque su voz traspasa mi corazón, su voz me quiebra dentro de mí. Yo delante del Señor, mire, le aseguro, yo no tengo que tratar de hacer nada de que yo quiera, oye, lo voy a impresionar. Yo nunca lo he podido impresionar, jamás he podido impresionarlo. Mientras más trato de impresionarlo, menos lo logro. ¿Sabe qué impresiona al Señor? Un corazón contrito y humillado y no despreciará nunca al Señor. Eso impresiona al Señor. Así que cuando ya no trato de impresionarlo, si no me quiero ya, listo. Yo lo que quería era oírte o hablarte. Quiero hablarte al oído. ¿Cuánto de lo que el Señor tenía que hablar se perdió, Marta? ¿Cuánto de lo que hubiese podido ese día llenar y consolar su corazón? ¿Cuánto de lo que podía ella recibir que le quitara todas aquellas cargas, de aquellas luchas, de aquellos problemas, de aquellas situaciones que todo el mundo las pasa? Que los hijos, que el esposo, que la esposa, que la plata no alcanza, que el gobierno, que la situación, que el metro. Miren ya, hay que adorar al Señor, sentarse a los pies del Señor, adorar al Señor, escuchar la voz del Señor. Cuando me escucho se me olvida todo. Ya no importa nada, ya no me importa. Puedo descansar en el Señor. Su matrimonio, déjelo que descanse en Dios. Sus hijos, descanse usted, mire, usted no puede más amar más a sus hijos de lo que lo ama el Señor a usted y a ellos la también. mitad y la mitad. La mitad, va a comer un caramelo para la otra. Claro que lo tienes que cuidar. Mucho lo Que tienes que compartida cuidar. hablando la hermana Lidia. Pero tú no eres el Salvador ni los salvadores. El Salvador se llama Cristo. De tu vida, de tu casa, de tus hijos. Oye, esta enfermedad que agobia, sí agobia la enfermedad, sí agobia la prueba, sí agobia el problema. Todo eso agobia, pero el Señor quiere hoy que descanses en Él. Cuando descansas en el Señor, cuando ya sueltas esa carga en el Señor, tú y yo entendemos que mi vida, ya la que pasó, pasó. Pasado está ya. Pero mi vida presente, mi vida futura, todo lo que concierne a mí, todo lo que concierne a ti, está en las manos del Señor. Y si está en las manos del Señor, no hay nada que temer. Todo está siempre en el control de Dios. Y se lo voy a volver a repetir. Un día les dije, lo voy a volver a repetir. Mire, Señor, tomé el control de esto, tomé el control de aquello. El Señor dice, ¿y cuando yo perdí el control? Nunca ha perdido el control. El Señor tiene todo en control. Él sabe que tú tienes nombre, que tienes apellido, cuando cumples años, que te gusta, que te disgusta, que te carga. El Señor lo sabe todo. Por eso empecé. Ni usted, ni yo somos hoy un número aquí. ¿Cuánta gente vino? Bueno, vamos a calcular. De verdad, porque yo soy mal para el cálculo. Le voy a decir un disparate. 100 personas, no sé. Pero usted no es el número 99, ni el 80, ni el 100. Usted tiene nombre y apellido y es hijo de Dios y Dios le ama profundamente. Y está en las manos del Señor. Y Dios tiene cuidado de ti y de mí en absolutamente todo. Todo está en sus manos. Así que el Señor le dijo a aquella gente que
estaba esperando que él cambiara el gobierno romano porque iba a tomar. No, olvídense de eso, mire. Tú eres el 5. Tú eres el 5. Restaurarás el reino de Israel, te digo, con esto contento. Nada, descansen en Cristo. Oye, aquí me queda la alcaldía, no importa. Jesucristo es el Señor. Que le quede el gobierno, que le quede la oposición, ya no me importa quién le quede. ¿Sabe? Cristo va a ser mi Señor. Que de la oposición o que del gobierno, Él es el Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, y está en control de todo en este país. De todo en mi vida, de todo en mi vida. Así que yo hoy, cerrando ya este tema, invito a meditar dentro de usted, sea la situación que sea, la que hoy esté viviendo. El Señor la sabe, el Señor la conoce y el Señor quiere que tengas paz. Digo, mucha paz tienen, eso lo dijo Isaías si mal no recuerdo, pero el Señor hablando a través de él. Mucha paz tienen los que aman mi ley, para ellos no hay tropiezo. Me imagino que una persona bien cargada de su tiempo decidió pensar y meditar en el Señor antes de dormir y terminó diciendo, nada, voy a olvidarme del problema, voy a olvidarme de la enfermedad, voy a olvidarme de todo y hoy voy a decir, en paz me acostaré, así mismo voy a dormir, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tengamos confianza. Siempre tengamos confianza. El Señor nos ama. El Señor nos ama más de lo que usted y yo podemos entender o comprender. Si hubiera que meter el amor del Señor en un solo ensayo, usted y yo nunca vamos a saber cuánto nos ama. Pero cuando sepa, cuando entienda y cuando quiera medir el amor de Dios, mire a la cruz de Cristo. Cuando miras la cruz de Cristo, entiendes cuánto te ama el Señor. Cuando miro a la cruz de Cristo, entiendo cuán grande es el amor del Señor. Si dio a su Hijo por mí, si dio a su Hijo por ti, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todo lo tenemos en Cristo. Así que tengan la paz que el Señor le da hoy. Tengan el reposo, el sosiego que el Señor le da hoy. Dios te ama, ama tu casa. Dios ama a tus hijos. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Solamente hoy te invito, reposa en el Señor. Nuestro reposo es Cristo. Te invito a estar de pie, iglesia.